Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos ya conectados y listos para iniciar nuestra quinta sesión de este seminario. Les agradezco mucho que se hayan podido conectar este día. Para esta ocasión nos va a acompañar la doctora Ángeles Sánchez Elvira, a quien conozco de hace algunos años justamente. Me permitiría, en primer lugar, decir algunas consideraciones respecto a su formación. Ella es doctora en Psicología por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y profesora titular del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNED desde el año 1993, donde imparte docencia de grado, posgrado y doctorado. Asimismo, es experta en calidad e innovación docente en el ámbito de la educación a distancia, entornos digitales. En la actualidad es también directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia, del que ya fue directora entre 2004 y 2013 y directora adjunta de formación de profesorado de 2001 al 2004. También ha sido vicedecana de Metodología e Innovación de la Facultad de Psicología en 2018, siendo en la actualidad la coordinadora de esta misma área. Ha tenido a su cargo varios programas en el EIUEF, en este instituto, y también ha participado en varios proyectos, tanto en su institución como en el contexto europeo, y también hemos tenido colaboración en otros proyectos de universidades a distancia en América Latina. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra y nada más recordar que cuando ella termine estaremos entrando en la discusión. Por último, nada más solicitarles si pudieran tener sus micrófonos apagados para que no se escuche el sonido de fondo. Bueno, pues, adelante, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Ismene. Muchas gracias de verdad, porque la verdad es que siempre es bueno, una estupenda experiencia poder estar en contacto con todos ustedes, con Latinoamérica, y además con un tema en el que estamos trabajando y que tenemos interés todos, que es el tema de la educación a distancia, el aprendizaje autónomo, de cómo aprender mejor en el siglo XXI, hacia dónde vamos. Cuando Ismene me solicitó bueno, este encuentro, yo estuve pensando, ¿no?, a ver en qué podíamos centrarnos, y al final la verdad es que, bueno, estuve haciendo una recopilación y viendo un poco aquello en lo que ustedes estaban interesados. Veía que había un área que tenía que ver con hacia dónde vamos en estos momentos y otro área que tenía que ver con el tema del aprendizaje autónomo. Así que yo creo que voy a hacer como dos partes, aunque yo creo que esto tiene que ser un seminario muy vivo, que ustedes pueden intervenir en algún momento, puedo parar, podemos dialogar en algún momento sobre alguna cuestión que no esté clara, pero va a tener como dos partes fundamentalmente. Una primera que va a ir dirigida a un panorama más general sobre en qué momento nos encontramos, y una segunda más dirigida a temas puntuales sobre el aprendizaje autónomo. Vamos a ver cómo puedo ir pasando la transparencia. No voy a volver a repetir lo que Ismene tan amablemente ha relatado sobre mi experiencia en el tema de educación a distancia. Bueno, es una de mis áreas de trabajo, la otra es la psicología, pero confluyen especialmente en lo que se refiere al tema de las características del estudiante y del estudiante que está estudiando en sistemas como los nuestros, abiertos y a distancia. La verdad es que eso me ha permitido en los últimos años, y sobre todo desde el año 2000-2001, en el cual la UNED se incorpora a todo el tema de la formación en línea y de la virtualización, y después del espacio europeo, que supuso una reconversión de toda la formación universitaria europea, pues ha supuesto ir siguiendo muy de cerca el tema de la innovación, del cual pues, bueno, pues sigo estando ahí. De hecho, como ha comentado Ismene, estuve durante 12 años en la dirección del Instituto Universitario de Educación a Distancia, el IUED de la UNED, y recientemente, en el mes de mayo, me he vuelto otra vez a incorporar como directora. Hay algo que sí que me gustaría resaltar en toda esta experiencia de estos años, y que para mí es una experiencia muy enriquecedora y además muy entrañable, y es haber podido dirigir durante bastantes años el curso iberoamericano de educación a distancia, en concreto durante 9 años como directora y 3 más como directora adjunta,
Un curso que la UNED tuvo durante 30 años y a través del cual se formaron más de 700 profesionales de las universidades iberoamericanas, con un contacto muy estrecho con la UNED en todo ese desarrollo a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, de 3 décadas de evolución de los sistemas de educación abiertos y a distancia. Por ello el contacto ha sido siempre muy estrecho, guardo por tanto también mucha relación con muchas universidades latinoamericanas y desde luego también con la UNAM. Bueno, esta es la UNED de hoy en día, esta es una captura de pantalla de ayer de la UNED, estamos ahora mismo en pleno periodo de matrícula y nacimos en 1972, es decir, nos estamos acercando a los 50 años, pero nacimos como una universidad pública nacional y desde el primer momento de educación a distancia, no hemos tenido otra modalidad, hemos sido siempre una universidad abierta y a distancia. Somos la universidad pública más grande del país, con más de 200.000 estudiantes, bastante distante, por tanto, el número de estudiantes de cualquier otra universidad en cualquier nivel. Es decir, tenemos estudios de grado, estamos dando bastantes másteres también de posgrado, oficiales, con ello quiero decir reconocidos en el Espacio Europeo de Educación Superior, en la formación reglada. Tenemos programas de doctorado, tenemos programas de formación permanente, cursos de verano, como ustedes también hemos incursionado mucho en los cursos abiertos desde el año 2002 y nuestra metodología es una metodología un tanto especial porque nacimos previamente a Internet y por tanto tenemos una metodología que podríamos considerar blended. Somos una universidad con metodología en línea porque todos nuestros programas están en línea, pero con apoyo presencial gracias a una red de 62 centros más o menos locales en todo el país y hasta 13 en el extranjero. Y nos caracterizamos también por haber buscado siempre una innovación en nuestra metodología y en estos momentos en educación digital. Y también, como toda educación a distancia, tenemos una voluntad claramente social de apoyo a estudiantes con necesidades especiales, como son las personas con algún tipo de discapacidad o las personas que están en régimen penitenciario. Y estos son ustedes, es la UNAM, la universidad más grande también de todo México, 109 años, es decir, mucho más antigua que la UNED, pero dando una formación presencial al país. Su país es enorme, tiene millones de personas, por lo cual la UNAM es la gran universidad de México y curiosamente también desde el año 1972 como nosotros, por tanto realmente también en Latinoamérica bueno, pues nacieron a la par más o menos que la UNED y que otros sistemas abiertos y a distancia como la Open generan este sistema de unidad abierta y educación a distancia desde 1972, pero a diferencia nuestra, pues ustedes tienen modalidad presencial y modalidad abierta y modalidad a distancia en la UAE. Por tanto, nos parecemos en algunas cosas y en otras no. Voy a ir a dar las gracias a la invitación a Ismene y a Larisa por bueno, pues poder participar e intercambiar con ustedes en este seminario desde el Laboratorio para el Aprendizaje Autónomo. Así que muchas gracias por la invitación. He estado viendo toda la actividad que vienen realizando, que es muy interesante y que realmente está destinada, por supuesto, a promover la mejora. Estoy segura de que el objetivo es la mejora de la calidad de la docencia, por un lado, y por tanto del aprendizaje de los estudiantes. Le pedí a Ismene que me pasara el listado un poco de las personas que se habían inscrito para saber un poco el perfil. Y bueno, en cuanto a perfiles e intereses, como en casi todos los sitios, ahí el porcentaje es mayor de mujeres, el 67% frente al 32% de varones. Y el rango de edad es muy amplio, es decir, desde gente con 28 años hasta gente con 62, con una media de 44, es decir, con una media de experiencia, como ven, después de 17 años en la docencia. Pero también tenemos profesores en este grupo pues, con un año solo de experiencia hasta personas con 38 años de experiencia. Es decir, una representación muy plural de lo que es la universidad. Mayoritariamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aunque muchos de ustedes no han dicho exactamente cuál era su área, y lo que aprecié es que también son docentes de cualquiera de los sistemas de la UNAM, es decir, hay un 22% que son de la universidad en su vertiente presencial,
algunos no son docentes y los demás están repartidos por los distintos sistemas abiertos y a distancia que tiene la UNAM. La primera parte, entonces, es un poco una reflexión conjunta. Yo voy a hacer un poco de portavoz casi de todos en este momento de inquietud con respecto a las universidades, en esa idea de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, pues universidades que desde un principio también han tenido una vocación social, bueno, pues a la hora de llevar la educación a más personas. Así lo que se observa es que desde 1960 a 1995 hubo un incremento en millones de personas muy espectacular con derecho o con posibilidades de acceder por primera vez en todo el mundo a la educación superior. Esto es todo el final del siglo XX, se caracterizó por esto. Y de alguna manera eso es lo que propició que en muchos países se crearan las universidades abiertas y a distancia para dar oportunidad a ese servicio, ¿no? Pero fíjense que en ese momento en que nacemos, muchas de las universidades, incluida la rama abierta y a distancia de la UNAM, con ese objetivo de democratizar la educación superior, realmente la educación a distancia era un elemento disruptivo totalmente, una gran innovación disruptiva del momento. Digamos que la educación a distancia ha estado siempre innovando, buscando la manera de acercarse al estudiante. De ahí se crean en todo el mundo lo que John Daniels llamó las mega universidades, con más de 100.000 estudiantes. A partir de ahí, bueno, pues universidades como la Open británica o como la UNED misma, y desde luego las que están en Asia, son grandes universidades que dan respuesta a miles de personas, generalmente adultas, que buscan esa oportunidad de poder acceder a la educación superior o que simplemente quieren seguir estudiando, seguir aprendiendo, que es un poco la filosofía del siglo XXI. Pero en esa idea de la educación superior, en la era pre-internet, como Daniels dijo, ¿cuál es el reto? Bueno, pues el reto, también en nuestro área tenemos a nuestro gran experto, Lorenzo García Aretio, hablando de ese diálogo didáctico mediado para encontrar la manera de salvar esa distancia presencial, esa distancia física que caracterizó a la educación a distancia antes de Internet. Cómo llegar a nuestros estudiantes. Y todo esto ha generado todo un proceso de metodología. Aquí me ven ustedes un poco en mi propio recorrido. Yo entré hace muchos años en esta universidad, hace 30 años. Empecé como becaria haciendo mi investigación, luego ya como docente. Y he visto todo ese recorrido, desde una docencia a distancia tradicional en la cual teníamos nuestros libros, nuestras guías, el teléfono, cartas, la radio, la televisión, pero si ven ustedes es un diálogo mediado por materiales, pero unidireccional. Se caracterizaba fundamentalmente, salvo en aquellos casos en los que había teléfono o cartas de por medio, que eran muy pocas veces, por un diálogo mediado. Luego teníamos efectivamente nuestros centros asociados donde el estudiante se puede encontrar con un tutor. Pero los equipos docentes responsables, bueno, trabajamos en este ámbito. Y llegamos al momento actual, al siglo XXI, ya acercándonos al 2020, es decir, que ya hemos avanzado bastante en este siglo. Yo no sé si conocen esta frase que siempre se menciona a veces como en las galletitas chinas, cuando se habla de pues el may you live interesting times, que es como un deseo de decir, bueno, que te toquen tiempos interesantes, lo que quiere decir tiempos complejos. Bueno, pues vivimos en esos tiempos. Eso quiere decir, no sé si ustedes han oído hablar de este término VUCA, del mundo VUCA. Vivimos en un mundo VUCA, que quiere decir que es un mundo volátil, incierto, en inglés sería uncertainty, porque VUCA es el término, el acrónimo inglés, incierto, complejo y ambiguo. Digamos que son las características de ese mundo VUCA en el que el siglo XXI nos está, digamos, empujando cada vez a mayor velocidad. Y esto, bueno, pues exige nuevos afrontamientos, nuevas maneras de ver cómo preparamos a las personas para ese mundo VUCA. Pero es que además es un mundo digital. Y esto ha trastocado, ha cambiado totalmente para nosotros la vida, y todos lo sabemos en nuestra vida diaria cómo lo digital nos ha cambiado nuestra manera de vivir y de vivir cotidiana, y también, por supuesto,
los procesos de formación. Por eso hablo de las TIC, inicialmente las tecnologías de la información y comunicación que cambiaron el mundo. Yo siempre pongo este ejemplo que a mí me impresiona. Imagínense en términos de interacción, de comunicación, lo que supone que todo el mundo en una comunicación horizontal, desde un tweet, podemos estar en diálogo, podemos saber lo que un astronauta como Scott Kelly estaba viendo en ese momento desde el espacio, estaba viendo el planeta Tierra y estaba, bueno, pues enviando un mensaje simplemente de buenas noches, good night, Earth. Bien, pues esto simplemente ya nos está dando una idea de en qué mundo estamos en estos momentos en los cuales esa comunicación, esa interacción es continuada, y todos lo sabemos por nuestras redes sociales además. Estamos siempre conectados y desde cualquier dispositivo en nuestra vida habitual. Bueno, no solamente eso, tenemos encima lo que se llama la cuarta revolución industrial. Fíjense que si vemos los tiempos entre la primera y la cuarta revolución industrial, cada vez han sido más acelerados. Hemos vivido la tercera, que es aquella en la que empiezan a desarrollarse las tecnologías de la información y la comunicación, los ordenadores, pero estamos entrando directamente en la cuarta, en la cual la inteligencia artificial, los sistemas inteligentes empiezan a interactuar con nosotros, y esto es lo que se llama la cuarta revolución industrial, y de ahí que en 2018, por ejemplo, en el World Economic Forum hablaban de que en el futuro, pero en futuro inmediato, en 2022, iban a aparecer muchos trabajos para los cuales, muchos tipos de profesiones que iban a requerir unas habilidades para las cuales todavía no estamos preparados. Van a cambiar significativamente. Y bueno, eso lo sabemos porque de hecho nuestros smartphones no son tan antiguos, son muy, muy recientes y nos han cambiado la vida. Por eso, una de las primeras cuestiones importantes a tener en cuenta, y no es solamente por las universidades a distancia, es por todas, es cuál va a ser el papel de la universidad en el siglo XXI. Pero sobre todo, cuál va a ser el papel en esto que nos viene ya, que tenemos ya encima para preparar a la gente para ese futuro inmediato. Ya un poquito lejos, en 1997, Peter Drucker, que era un visionario, en sus predicciones, curiosamente él decía que las universidades no sobrevivirían. Yo creo que no se refería exactamente a la universidad o el concepto de universidad como tal, sino que el futuro, como él decía en su frase, estaba fuera del campus. Eso ya está pasando. Fuera de la clase, del espacio físico. Eso ya es lo que está ocurriendo en muchos casos. Y como él decía, en el 97 el aprendizaje a distancia va a venir muy rápido. Eso quiere decir que la educación a distancia, que en principio hasta hace relativamente poco estábamos en la periferia del sistema, de alguna manera dando respuesta a más miles de estudiantes que la universidad presencial como tal, o que cualquier universidad presencial, no en el conjunto, pero que cualquier universidad presencial con mayor número, empezamos a estar en el centro del sistema, pasamos a estar en el centro, enseñar y aprender conectados. Pero vamos a ver que no es exactamente el concepto de educación a distancia como tal, sino el enseñar y aprender conectados. Y ahí es donde empezamos a cambiar el chip, y a mí me gusta hablar de esta bienvenida a la educación no a distancia, el no distance education. Pero vamos a ver por qué, porque el cambio está en la terminología física. Lo físico, digamos, empieza a desvanecerse, o sea, el concepto de físico, de estar o no a distancia. Yo siempre pongo, hace ya tiempo que pongo esta transparencia, esto es Harvard, el espacio físico de Harvard. Pero Harvard sabe muy bien y es una de las universidades presenciales más innovadoras, y entre ellas también luego el MIT, que impulsan todo lo que es abrirse al mundo a través de las tecnologías, abrir sus aulas al mundo. Por eso Harvard también está ahí, está en el ordenador, y también está en la tableta, y también está en el móvil. Esto es Harvard, esto es cualquier universidad en donde empieza a diluirse este concepto de universidad presencial, que somos presenciales, a distancia, blended, en línea, bueno, pues un poquito todo, porque lo que hacemos es intentar llegar al estudiante. Por eso ese concepto de estudiar a distancia actualmente se desvanece, porque estudiar a distancia, bueno, podemos decir, ¿a distancia de dónde? Para una formación universitaria
presencial tradicional, muy tradicional, digamos, bueno, pues es seguir yendo al aula y es importante y sigue siendo interesante ese contacto con el estudiante a nivel presencial. Pero, sin embargo, todas las universidades que han nacido después de Internet, las universidades en línea y las propias universidades a distancia comienzan a decir que ese término ya desaparece, porque a distancia de dónde, cuando el estudiante puede llevar, como siempre decimos, la universidad en el bolsillo. Bueno, acuérdense de cómo era una transparencia previa de mi docencia pre-Internet. Este sería un ejemplo como el de muchos de ustedes y de tantos profesores de mi docencia actual. Mi docencia actual es el momento en el que yo dejo de estar aislada de mis estudiantes a distancia, simplemente conectada por el teléfono, por carta, para estar conectados con ellos a través de esa ventana, como estoy ahora conectado con ustedes, siempre conectada de manera asíncrona y síncrona con la comunidad de estudiantes o con los tutores o con otros profesores. Este es nuestro mundo, nuestra realidad. Y además conectado, como es ahora, a través del océano. También con cualquier dispositivo móvil, desde el cual, este es mi curso virtual, yo puedo estar conectada a mis estudiantes y conectando y contestando, por ejemplo, en los foros desde cualquier punto. Por eso es muy interesante ver cómo expertos en educación a distancia, con una larga trayectoria, que han vivido toda esa evolución, como es Tony Bates, se plantean actualmente bueno, pues que estamos ante nuevos tiempos, nuevas necesidades y posibilidades, nuevas formas de enseñar y de aprender, y es lo que él llama no ya educación a distancia, sino el enseñar en la era digital. Es en lo que estamos. Estamos yendo hacia, no estamos yendo, estamos inmersos en una cultura ya digital y, por tanto, en procesos digitales continuados en nuestra manera de acercarnos a los estudiantes y ellos en su manera de aprender. Les recomiendo, está haciendo además una segunda versión de su libro ahora mismo, lo tienen traducido al castellano también. Les recomiendo acercarse a cómo se plantea él bueno, pues estas formas en las cuales vamos desde la clase tradicional sin tecnología, que prácticamente ya es, bueno, pues irá quedándose más en reductos, hasta el totalmente en línea, todo tecnología, y luego pues, los distintos sistemas como los flip, los distribuidos, los híbridos, los blended. Bueno, pues cada uno o cada universidad tiene que situarse en alguno de estos puntos. Pero es más aún, en ese sentido, si las universidades a distancia hemos incorporado las tecnologías y desde ese momento entramos en una nueva forma de impartir nuestra modalidad abierta y a distancia, que es mediada por tecnología a través de Internet y empezamos a estar conectados, Clayton Christensen, que es también un visionario cuando habla de la universidad innovadora, recientemente bueno, pues lanza una cuestión diciendo que bueno, que las grandes posibilidades de la educación digital ahora mismo obligan a todas las universidades presenciales tradicionales a reinventarse si no quieren desaparecer. Es decir, que es un reto para todos. La digitalización ha venido aquí, es nuestro mundo actual, y ahí es donde empieza a desvanecerse el concepto de universidad tradicional, presencial y a distancia para converger en algo que es la universidad digital y ver cómo hacemos uso de esos recursos digitales. Bueno, pues ¿qué es lo siguiente? Yo no quiero olvidarme tampoco de cuáles son nuestros objetivos para ese desarrollo sostenible, los ODS, y entre ellos el cuarto, que es el de la educación de calidad, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esos son conceptos clave. Tenemos que seguir dando posibilidades de educación cada vez a mayor número de personas, cada vez a una mayor diversidad para todos, que además sea justa, que tenga calidad y que podamos dar formación a lo largo de toda la vida. Bien, para el 2030 eso quiere decir que tenemos que asegurar ese acceso en condiciones de igualdad, no solo desde la educación primaria, secundaria, sino también desde las universidades. Y eso no se puede hacer presencialmente, es decir, que por eso todas las universidades del mundo se han dado cuenta de lo que supone incorporar las tecnologías digitales. Se calcula 262 millones de estudiantes universitarios en 2025, ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Qué dice la UNESCO con respecto a la educación 2030? La educación universitaria o la terciaria, bien regulada, pero fíjense, tiene que estar apoyada por la tecnología
y por los recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos siempre están mediados por tecnología. Segundo, las modalidades de educación a distancia son las que pueden permitir incrementar y dar respuesta a esos objetivos del desarrollo sostenible en cuanto a educación y reducir la brecha entre lo que las instituciones pueden dar y las sociedades demandan. Necesitamos más personas, dar formación a más personas en educación terciaria. Las modalidades de educación a distancia, es decir, aquellas que incorporan la tecnología mediada por Internet, son las que pueden posibilitar alcanzar estos, digamos, objetivos, y evidentemente por eso llaman no solo a que las universidades a distancia sigamos innovando, sigamos incorporando todo aquello que va posibilitándonos una mejor interacción con el estudiante, una mejor educación, digamos, no en un entorno presencial, sino que son las universidades presenciales las que también se dan cuenta que pueden abrirse a otros formatos. ¿Por qué? Porque esas tecnologías digitales nos enriquecen, no solamente es las a distancia, sino que las tecnologías digitales están enriqueciendo los entornos de aprendizaje, ahora hablaremos un poquito del tema, creando nuevas vías, nuevos modos de aprender. Estamos empezando a descubrir que hay otras maneras de hacer las cosas, otras posibilidades gracias a las tecnologías, y promueven el desarrollo de nuevas competencias y habilidades que tenemos en el siglo XXI. Recordemos lo de la cuarta revolución industrial. Brevemente, nuevos entornos mediados por tecnologías. Lógicamente ya sí que nos manejamos, ya tenemos casi 20 años de experiencia en cursos en línea. Ya hemos trabajado en esto. Ya conocemos bien lo que es un entorno virtual de aprendizaje, lo que son nuestras plataformas de aprendizaje, sobre todo aquellos que estamos familiarizados porque es nuestra vía habitual de formar a los estudiantes. Pero también hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta, no solo las universidades a distancia, sino también las presenciales. El concepto de Flipped Classroom, que probablemente ustedes conozcan, que es ese cambio de la clase invertida, cuando son profesores nuevamente los presenciales los que se dan cuenta, no los a distancia, sino los presenciales, que a veces es mejor tener clases grabadas con los contenidos precisos, de manera que el estudiante en su casa puede visualizarlos, si no ha entendido algo puede ir para atrás, puede ir para adelante, y venir a clase a trabajar actividades prácticas, a resolver dificultades, resolver dudas, pero hacer otras actividades de carácter más práctico, unas actividades de aprendizaje más significativo y además a poder aprender más entre pares. Esto es un enriquecimiento, fíjense, del concepto de clase presencial y también de la tutoría presencial en el campo de la educación a distancia. Invertir el espacio que se dedica a explicar. No quiere decir que no haya momentos en que haya que explicar dudas y contenidos complicados, pero hay muchas otras cosas que una buena grabación previa puede resolver, y el estudiante, en vez de hacer las actividades prácticas en su casa, las hace en el aula. El Bring Your Own Device, traer el propio dispositivo. Cada vez los jóvenes, sobre todo, trabajan con distintos dispositivos. En las webs, las plataformas virtuales son lo que se denomina responsive, es decir, que se ven en cualquier dispositivo, se puede trabajar desde cualquier dispositivo, se incorporan al aula porque hay que hacer búsquedas, hay que hacer trabajos, hay que hacer análisis, y el usar cada uno su propio dispositivo en el aula es un enriquecimiento en muchos casos para que el estudiante participe de manera activa y no solamente escuchando de manera pasiva los contenidos. Desde luego, todas las instituciones están empezando a desarrollar aplicaciones para el aprendizaje, y no solo para el aprendizaje, también para la gestión administrativa, por ejemplo, o la gestión de calificaciones, o la información y orientación que recibe el estudiante. ¿Por qué? Bueno, porque todos estamos con nuestro móvil en la mano todos los días, en cualquier lado. Estamos continuamente buscando información, resolviendo problemas, dudas que tenemos. Es verdad que ese factor de instantáneo puede engancharnos demasiado, ¿no? Y a veces es necesario ese espacio para reflexionar, para pensar, para trabajar en algo, pero evidentemente en los móviles las aplicaciones también nos están resolviendo muchas cosas, porque no necesitamos estar entrando en webs continuamente, sino que nos van dando los servicios que necesitamos. Entornos gamificados son nuevos entornos también, esa incorporación que muchas veces se ha dicho que nace del mundo de los juegos,
para pasar a los juegos serios, a los serious games, en los cuales se aprende, porque se aprende además sorteando dificultades, sorteando obstáculos y subiendo niveles, por ejemplo en los idiomas, ¿no? Donde los estudiantes van recibiendo a través de que se llaman los badges, por ejemplo, es decir, van subiendo de nivel. Bueno, pues son factores de engagement o de motivación. Estamos entrando en el mundo de los entornos inmersivos. El año pasado las gafas de realidad virtual fue el regalo estrella en las Navidades. Estos entornos inmersivos aplicados al aprendizaje van a tener un desarrollo progresivo muy importante, tanto aplicado al aula presencial como al aula en línea. ¿Por qué? Porque muchas actividades de aprendizaje, mucha conexión, como podemos imaginar perfectamente, desde la geografía, la historia, la naturaleza, bueno, pues vamos a poder entender y comprender mucho mejor estando inmersos en esos entornos. Ese es el gran avance de los entornos inmersivos, donde vamos a poder incluso llegar a manipular. Y es tan importante como el hecho de que incluso en áreas de profesiones en las cuales las personas, digamos que están en manos de los profesionales, como es la medicina, como son los pilotos, bueno, pues se forman gracias a entornos inmersivos, donde además uno puede fallar, puede reaprender y por tanto van a ser muy importantes. Todos esos entornos nos ofrecen nuevas maneras de aprender que no existían antes, son entornos digitales. Pero algo también muy importante, siempre se ha trabajado en grupo, es decir, que en la universidad presencial, evidentemente, los grupos han hecho trabajos de grupo, los han entregado, han sido evaluados. Pero ahora estamos empezando, gracias a las tecnologías, a generar un espacio de inteligencia colectiva que genera conocimiento construido colaborativamente. Uno de los ejemplos es la Wikipedia, que además se autorregula en la calidad, hasta el punto de haber sobrepasado el impacto que tienen de las tradicionales enciclopedias. Y son construcciones colaborativas vivas, que se van cambiando, que se van actualizando. Requieren tecnologías colaborativas, por eso cada vez más tenemos softwares, incluyendo las plataformas virtuales, que permitan a estudiantes que están en cualquier parte, esa es la gran riqueza, trabajando conjuntamente. En mi caso yo tengo experiencias, por ejemplo, con estudiantes de máster y también de grado, de cómo tienen su espacio en línea y pueden estar en cualquier parte del país. O cuando hemos estado en el curso iberoamericano en cualquier parte de Latinoamérica, trabajando conjuntamente, a veces síncronamente, a veces no, construyendo conocimiento, aportando, debatiendo, dialogando. Esto es una riqueza enorme. En el aula presencial puede haber niños que puedan estar trabajando en escuelas latinoamericanas con escuelas europeas, con escuelas asiáticas. Vamos a un mundo en el cual, bueno, pues todos estamos o podemos sacar riqueza de estos entornos digitales y lo que los ofrecen. Pero vuelvo a lo que también planteaban, ¿sí? Perdón, fíjate que tenemos un problema técnico, tuvimos que cortar la grabación ahorita, justo en este momento. Perdón que te haya quitado la inspiración. No te preocupes. Larisa va a mandar un nuevo vínculo, es la primera vez que nos pasa esto, va a mandar ahorita un vínculo nuevo, si nos pudiéramos conectar todos por ahí de nuevo, por favor. Bien, entonces lo que hago es que corto por aquí y seguimos desde este punto. Sí, perdona, una disculpa, perdón. Nada, no te preocupes. Gracias.